Enseguida escucharán ustedes la anunciada conferencia por el señor Carlos Castellanos, secretario privado del Registrador Nacional del Estado Civil. La Registraduría Nacional del Estado Civil, en desarrollo de su labor de organización y orientación de la reforma electoral, ha venido dando una serie de instrucciones precisas a los funcionarios de sus dependencias, tanto para que no haya peligro de que se desvirtúe el espíritu de la ley que la consagró, como para que en su aplicación se proceda con la máxima rectitud y con la mayor garantía de honestidad. La Registraduría también ha considerado indispensable que toda la opinión pública conozca esas instrucciones y esa orientación, y con tal fin ha organizado un sistema de divulgación lo más amplio que le ha sido posible, dentro del cual se ha incluido esta serie de informaciones por conducto de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Con todo ello espera que haya concordancia y armonía entre los derechos que los ciudadanos deben hacer valederos ante las autoridades electorales y los deberes que las leyes y demás disposiciones vigentes ordenan a las autoridades reconocer a favor de los ciudadanos. Así se ha querido suprimir el factor ignorancia de uno y otro lado, para que la ley pueda operar en la forma más amplia y extensa que sea posible, y para que nadie pueda acogerse a ese recurso de la ignorancia para no hacer efectivos sus derechos, ni ninguna autoridad pueda negarse a reconocerlos bajo el mismo pretexto. Hoy la Registraduría quiere hacer llegar por mi conducto a toda la opinión las siguientes noticias que estima del mayor interés. El sábado pasado emprendieron viaje por todo el país los 6 visitadores nacionales de la Registraduría. Son ellos los doctores Eduardo Caballero Calderón, Antonio Vicente Arenas y Gonzalo Vargas Rubiano, liberales, y Alberto Goenaga, Julián Koch Escobar y Carlos Holguín. Tienen ellos la comisión de visitar toda la República y actuar conjuntamente un liberal y un conservador. De acuerdo con las instrucciones que han recibido, su misión es la de visitar las oficinas de las delegaciones departamentales, examinar la marcha de ellas, dar instrucciones sobre todos los puntos que estimen necesarios y enterarse en general de la eficacia con que se esté dando aplicación a la reforma electoral. En otros casos, impulsarla por los medios legales a su alcance y complementar el sistema de divulgación organizado por la Registraduría Nacional, haciendo públicas las obligaciones de los funcionarios para con los ciudadanos. La misión de los señores visitadores no se limitará exclusivamente a los puntos ya dichos. Hecha abstracción de la importancia administrativa de las labores citadas, esos funcionarios llevan otro encargo, quizá de mayor significación. Deben entrar en contacto directo con los organismos políticos de ambos partidos y oír de ellos los reclamos y quejas que tengan que presentar. Y en este orden de ideas, si alguien, aunque no pertenezca a ningún directorio político, tiene algún reclamo o alguna observación que hacer, o una iniciativa que presentar para hacer más fácil el implantamiento y desarrollo de la reforma electoral, debe acudir sin temores de ningún género ante los señores visitadores nacionales y exponerles razonadamente sus inquietudes. Ellos atenderán cuanto se les diga, y el interesado que recurrió ante esos funcionarios puede tener de antemano la seguridad de que su caso será estudiado, pesado y resuelto en el menor término posible, con el más rígido criterio de imparcialidad y de justicia. Así pues, nadie debe abrigar temores ni dudas para comparecer ante los señores visitadores de la Registraduría y pedir a ellos todo cuanto quiera en relación con la buena marcha de la reforma electoral. He insistido un tanto sobre el punto anterior porque un reciente viaje mío a alguna región colombiana bastante apartada de Bogotá me dio la impresión de que las gentes sencillas, especialmente la de los campos, son víctimas de temores infundados cuando se trata de presentar reclamos ante funcionarios públicos. En el caso que me ocupa, vuelvo a repetirlo, no debe haber timideces de ninguna índole, pues los señores visitadores oirán a todo el mundo con la mayor atención y dispensando a cada quien las consideraciones que todos los ciudadanos merecen cuando se trata de hacer valer los derechos que les otorga
nuestra organización de país democrático. También quiero referirme a otro aspecto importante de la labor de los señores visitadores. Es la seguridad de que su justicia será rápida, eficaz e insospechable. La Registraduría Nacional escogió para los cargos de visitadores a 6 juristas, 3 de cada partido, y delegó en ellos una suma de atribuciones que en sus manos y en sus conciencias conservarán la más pura esencia de la legalidad y de la justicia. Son 6 ciudadanos que han vivido completamente alejados de los menesteres políticos, que jamás han tenido el menor interés electoral en ninguna campaña y que por la rectitud de sus conciencias y por todas las cualidades de nobleza espiritual que poseen en grado sumo, están por encima de cualquier sospecha de parcialidad. Por eso la ciudadanía debe tener confianza en ellos y fe en que las determinaciones que adopten estarán siempre inspiradas en el más puro sentido de la legalidad y de la honestidad. Por lo demás, cuando sus actos lleven envuelta alguna acción de carácter administrativo, debe tenerse la certeza de que esa acción será ejecutada sin dilaciones, sin falsear su espíritu y en la forma más eficaz por conducto de los agentes de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Honorable Corte Electoral, lo mismo que el señor registrador Dr. Cardoso Gaitán y su secretario Dr. Amaya Ramírez, desean que la ciudadanía toda entienda el verdadero significado de la gira que están haciendo los señores visitadores nacionales y que vean en ellos una prolongación personal y directa de la registraduría en sí, que con la medida adoptada quiere hacer llegar a todos los ámbitos del país la acción de su autoridad en orden a la organización y amparo del derecho del sufragio. Otra función muy importante que llevan los señores visitadores nacionales es la de determinar cuándo y en qué partes deben ser nombrados y radicados visitadores departamentales para continuar prolongando en estos esa acción directa a que antes me referí. Porque hay muchas regiones en donde han venido presentándose dificultades y problemas que requieren soluciones rápidas y que además deben quedar bajo el control de agentes inmediatos de la Registraduría Nacional y de los delegados departamentales. La Corte Electoral se dio cuenta de ello y, acogiendo una ponencia del Registrador Nacional, autorizó a este para nombrar cuantos visitadores departamentales sean necesarios. Así pues, cuando las circunstancias de agitación política y otros factores determinen la necesidad de que en un municipio permanezca un visitador, la medida se tomará sin pérdida de tiempo por la registraduría, tan pronto como se la soliciten los visitadores nacionales y los delegados departamentales, y aquel visitador permanecerá en el sitio del conflicto por todo el tiempo que sea necesario. Además, todos los visitadores tomarán la personería de aquellos grupos políticos y de las personas que se crean amenazadas en sus derechos y pedirán a las respectivas autoridades el otorgamiento de la protección debida para que los privilegios que la democracia otorga a los ciudadanos no se vayan a ver menguados por ninguna causa ni por nadie. En la actual etapa preelectoral, tanto por la importancia misma de los próximos comicios como por la agitación política de que se la ha rodeado y por el tránsito del viejo al nuevo régimen del sufragio, se han presentado innumerables quejas que, en gran parte, se refieren a actos punibles de cuya comisión se acusa a los extinguidos jurados electorales. Esas quejas, en su mayoría, han sido atendidas y resueltos los casos que ellas planteaban. Sin embargo, quedan algunos problemas que por absoluta falta de tiempo no han llegado a una solución, pero los señores visitadores nacionales, los departamentales y los delegados de la registraduría los resolverán en el curso de esta etapa antes de las elecciones y en tiempo oportuno. Así pues, insisto de nuevo en que todas aquellas personas o aquellos directorios políticos que tengan alguna inquietud que llevar a las autoridades electorales deben apresurarse a comparecer ante cualquiera de esas autoridades para pedir que se dé curso a sus peticiones. Al referirme a aquellos problemas que encontró la Registraduría Nacional al comenzar a funcionar
me veo precisado a aludir concretamente al delito del fraude practicado con distintas modalidades en Colombia. Sobre cada una de esas modalidades ha recaído la atención permanente y desvelada de la registraduría para aniquilarlas radicalmente. Es de todos sabido que uno de los golpes mortales dados a la pureza del sufragio se practicaba por el asalto a las oficinas electorales, de las cuales se sustraían los censos, los registros, el material de cedulación e inclusive los elementos de trabajo. Desde un principio la registraduría hizo frente a ese problema y en su departamento técnico organizó la reconstrucción de los censos que fueran sustraídos, quemados o escamoteados. La medida comenzó a surtir efectos en breve término y así puedo informar que hace más de un mes que se repuso el censo electoral del municipio de Paipa, que ya está para terminarse el nuevo censo del municipio de Tunja y que a mí personalmente me correspondió entregar el lunes pasado en la ciudad de Cartagena el censo del municipio de Ayapel. Los criminales asaltos perpetrados contra las oficinas electorales de los municipios enumerados quedaron pues sin efecto y por lo tanto las próximas elecciones se llevarán a cabo en ellos como si nada hubiera sucedido. Eso sí, la suerte de los asaltantes está en manos de la justicia ordinaria, que los persigue de cerca y que de un momento a otro los llevará a las cárceles para aplicarles las severas sanciones que para ellos contempla el Código Penal. Pero podría ocurrir que en vísperas electorales fueran asaltadas nuevamente las oficinas y los censos y los registros desaparecieran. ¿Con ello se va a impedir que se lleven a cabo las elecciones? Absolutamente no. La Registraduría Nacional está terminando precisamente una medida de la mayor importancia que autoriza a los registradores municipales para ir reconstruyendo los censos a medida que se vayan presentando ante esos funcionarios los ciudadanos que debían figurar en el documento desaparecido, sin ningún otro requisito que la exhibición de su cédula de ciudadanía, bien originaria de ese mismo municipio o bien revalidada en él. Por lo tanto, la pérdida de los censos ya no impedirá las elecciones. Pero si el mismo día de las elecciones desaparecen los censos, tampoco se habrá impedido el derecho al sufragio, porque la registraduría solicitará inmediatamente al gobierno la suspensión de los comicios en donde aquello suceda, para que se lleven a cabo luego cuando se pueda contar con todos los elementos necesarios para garantizar ampliamente el ejercicio de aquel derecho y su máxima pureza. Y quienes logren trastornar, aunque sea pasajeramente, las elecciones en la forma dicha, también quedarán en manos de una justicia implacable que descargará sobre ellos todo el peso de la ley sin contemplaciones de ninguna naturaleza. Otro problema heredado por el nuevo organismo electoral de los viejos jurados es el referente a la cedulación de menores. Es horrorizante ver en la Registraduría Nacional varios montones de cédulas en que niños de 8 y 10 años figuran como ciudadanos mayores de edad. La corrupción política ha llegado hasta el extremo de hacer cedular en masa escuelas enteras. Han creído que con ello podrán aumentar en cada vereda unos 200 o 300 votos, pero están completamente errados los que tal hicieron, porque también la registraduría ya hizo frente a ese problema y está adoptando las medidas necesarias para que los menores de edad no puedan votar porque no tienen derecho a ello. Habrá un riguroso control de las votaciones sospechosas de menores de edad y todo aquel que intente perpetrar esta modalidad del fraude o ampararla o encubrirla irá directamente a la cárcel desde el momento mismo en que sea sorprendido en su empeño delictuoso. Por mi conducto, la Registraduría Nacional notifica a quienes pueda interesar que han perdido su tiempo haciendo cedular falsamente a los menores de edad porque no se les va a dejar sufragar. Y les repito que quien lo intente irá automáticamente a la cárcel para quedar bajo la jurisdicción de las autoridades penales.
Por último, debo referirme a otra medida tomada por la Registraduría para garantizar la integridad de sus documentos electorales. A estas horas, en todo el país, en forma permanente, está funcionando ya un régimen de vigilancia especial de las registradurías. Está bajo el cuidado de la Policía Nacional y, como es natural, se le ha dado el máximo rigor con instrucciones severas para garantizar la efectividad de su cometido. Quien quiera o quien desee burlar esa vigilancia y perpetrar atentados contra las oficinas electorales, se expone a sufrir las consecuencias naturales de su delito o de su intento de delito. No quiero terminar estas informaciones que la Registraduría Nacional me ha encomendado transmitir al público sin referirme a las autoridades electorales y pedir para ellas cooperación y respeto. La ley que consagró la reforma electoral estableció que tales autoridades deben ser seleccionadas entre las figuras más respetables, y así se ha hecho. Los registradores municipales no son otra cosa que simples contadores o contabilistas de votos en quienes hay que presumir de antemano honestidad y buena fe. Se les ha escogido entre los grupos de ciudadanos que han permanecido al margen de los intereses políticos y alejados de los ajetreos electorales. Sus nombramientos fueron hechos de común acuerdo por los respectivos delegados departamentales, liberales y conservadores, después de analizar sus antecedentes y de obtener la seguridad de que se trataba de candidatos honestos e incapaces de falsear el espíritu de la ley o de estrangular la verdad popular expresada democráticamente en las urnas. Son, pues, depositarios de actos de fe pública y, por lo tanto, dignos del acatamiento y del respeto general. Merecen, además, el apoyo de todos los ciudadanos interesados en que las elecciones no estén viciadas ni por el fraude ni por la violencia. Sin embargo, contando con que toda intención o toda obra humana puede fallar cuando menos se piensa o por donde menos se sospecha, los directorios políticos y las personas que crean que un registrador o que cualquier otra autoridad electoral están traicionando el espíritu de la reforma electoral deben documentarse sobre los actos acusables y presentar sus denuncias y sus pruebas ante los delegados departamentales o ante los visitadores, sean nacionales o departamentales, en la seguridad de que inmediatamente llegará el correctivo ejemplarizante cuando la justicia los señale como responsables de aquello que se les imputa. Los primeros resultados del implantamiento de la reforma electoral han acusado un alza notable en el nivel cultural y político del pueblo colombiano, en su capacidad de deliberación sobre la trascendencia y significado de nuestras instituciones democráticas, y por eso es dable, sin pecar de optimista, predecir que las próximas elecciones serán puras, que el fraude no aparecerá en las urnas ni en los registros, y que la verdad popular resultará expresada nítidamente en los escrutinios correspondientes a los comicios. Naturalmente, todas estas cosas no nos llegarán como regalo generoso de lo alto, sino que para lograrlas debemos anteponer a la agitación política los grandes intereses de la patria y dar pruebas, una vez más, de las nobles virtudes que en tan alto grado posee en general la ciudadanía colombiana.